A ver, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué pasa de verdad en nuestro cuerpo después de comer algo dulce? La respuesta, créanme, va muchísimo más allá de un simple "el azúcar nos da energía". El cuerpo humano es una máquina biológica de una sofisticación que de verdad asombra, con sistemas súper especializados para procesar cada tipo de azúcar. Así que hoy nos vamos a sumergir de lleno en el viaje metabólico de los tres protagonistas: la glucosa, la fructosa y la galactosa. Vamos a seguirles el rastro desde que están en el plato hasta su destino final, allá en lo más profundo de nuestras células. Para entender esta historia a la perfección, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, la digestión, ese primer paso de descomposición. Luego, vamos a explorar cómo se absorben estos azúcares. Descubriremos el papel central que juega el hígado. Analizaremos cómo reacciona el resto del cuerpo con las hormonas, entenderemos cómo se mantiene ese delicado equilibrio energético y para cerrar con todo, vamos a consolidar las diferencias, que son cruciales, entre la glucosa y la fructosa. Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema. Lo primerísimo que hay que entender es que el cuerpo no puede usar los carbohidratos complejos así como vienen. O sea, el almidón de las papas, la sacarosa del azúcar de mesa, son moléculas gigantes. Para poder aprovecharlas, el sistema digestivo tiene que hacer un trabajo casi de demolición molecular, hasta que queden reducidas a sus unidades más básicas. Y este proceso de demolición se da en dos fases principales. La primera, la digestión luminal. Ojo que empieza en la boca, con la amilasa salival, y sigue con todo en el intestino delgado gracias a la amilasa pancreática. Pensemos que estas enzimas son como unas tijeras que van cortando esas largas cadenas de almidón en pedacitos más chicos. Y la segunda fase, que es la digestión en el borde en cepillo, es ya el trabajo fino. Ocurre justo en la superficie de las células intestinales, donde otras enzimas como la lactasa o la sacarasa dan el corte final. Y listo, ahí liberan las moléculas que ya están listas para absorberse. Y aquí los tenemos, los tres protagonistas de toda esta historia metabólica. Al final de todo este proceso tan meticuloso, solo nos quedan estas tres moléculas. Son las únicas formas de carbohidratos que son lo suficientemente pequeñas y simples para que el intestino pueda por fin transportarlas hacia dentro del cuerpo. Y es justo a partir de este momento que sus caminos, que hasta ahora iban de la mano, se empiezan a separar de una forma radical. Ahora sí, nos adentramos en el intestino delgado, que es el epicentro de la absorción de nutrientes. Y es justo en esta frontera donde vemos la primera gran diferencia en cómo el cuerpo maneja estos azúcares. Porque no todos tienen el mismo pase de entrada, ¿eh? No todos usan la misma puerta ni el mismo mecanismo para cruzar esta pared intestinal. Y bueno, aquí se ve la diferencia clarísima. Por un lado, la glucosa y la galactosa. Ellas comparten un sistema de transporte de altísima eficiencia, el SGLT1. Es un mecanismo activo, rapidísimo, y que depende del sodio para poder funcionar. Y por el otro lado está la fructosa, que usa una puerta totalmente distinta, el transportador GLUT5. Este funciona por difusión facilitada, que es un proceso mucho más pasivo, no necesita ni energía ni sodio y, lógicamente, como consecuencia, es bastante más lento. El punto clave aquí es entender lo ingenioso que es este transporte activo secundario. Es como si fuera una entrada VIP con escolta incluida. La célula intestinal está todo el tiempo gastando energía para sacar sodio, y así crea una diferencia de presión. Mucho sodio afuera, poquito adentro. Entonces el transportador SGLT1 aprovecha esto. Cuando dos iones de sodio entran a la célula, arrastran con ellos a una molécula de glucosa, incluso si adentro ya hay más glucosa que afuera. Es un sistema que está diseñado para no dejar que se escape ni una sola molécula del combustible favorito del cuerpo. Bueno, una vez que ya lograron cruzar esa primera barrera y están dentro de la célula intestinal, sus caminos se vuelven a juntar, pero solo por un momento. Los tres monosacáridos, sin hacer distinciones, usan la mismísima puerta de salida, el transportador GLUT2. Por ahí pasan al torrente sanguíneo, a la vena porta para ser exactos, que es como una superautopista que los va a llevar directo a su próximo y más importante destino, el gran centro de procesamiento del cuerpo. Y ese destino es el hígado. Miren, si el metabolismo fuera una orquesta, el hígado sería el director. Es el órgano que funciona como el principal sensor metabólico. Es el que decide qué hacer con toda esa ola de nutrientes que llega después de comer.
Y es justo aquí, en el hígado, donde los caminos de la glucosa y la fructosa se separan de una forma dramática, con consecuencias muy distintas para nuestra salud. El hígado maneja la glucosa con una precisión de cirujano. Hay una enzima clave, la glucoquinasa, que funciona como un sensor que solo se prende cuando los niveles de glucosa están altos, como después de comer. Entonces, dependiendo de lo que el cuerpo necesite, el hígado decide, o la almacena como glucógeno, que es una reserva de energía para después, o la quema para obtener energía al momento, o la usa para crear otras moléculas vitales, o, y esto es clave, solo como último recurso, y si hay un exceso abrumador, la convierte en grasa. Es un sistema súper regulado y muy sensible a las necesidades del momento. Pero con la fructosa, la historia es completamente diferente. Ella toma un atajo metabólico. Sus enzimas específicas, la fructoquinasa y la aldolasa B, la procesan de una forma tal que se salta el punto de control más importante de la glucólisis, una enzima llamada fosfofructoquinasa 1 o PFK1. A ver, si la PFK1 es como el semáforo principal que regula el tráfico de la glucosa, la fructosa entra a la autopista metabólica por una rampa de acceso que no tiene semáforo y a toda velocidad. Y esta cita lo dice todo. Es la consecuencia directa de saltarse ese control. Como no tiene ese freno regulatorio, todo el torrente de metabolitos que vienen de la fructosa empuja al hígado hacia una dirección principal: crear grasa nueva, un proceso que se llama lipogénesis de novo. Y esto termina en la producción de triglicéridos y, de paso, de ácido úrico. Esta vía no regulada es la razón fundamental de por qué se asocia tanto con el hígado graso no alcohólico. Ok, ahora salgamos un poco del hígado para ver el panorama completo. El impacto de estos azúcares no se queda en un solo órgano, para nada. Se extiende a todo el cuerpo a través de un sistema súper complejo de señales hormonales. Y la manera en que el organismo conversa sobre la energía que tiene disponible es radicalmente distinta si el que lleva el mensaje es la glucosa o la fructosa. Cuando llega glucosa a la sangre, se provoca una respuesta hormonal potentísima. Se dispara una fuerte liberación de insulina, que es la hormona que gestiona la energía, y también se estimula la leptina, la hormona de la saciedad. El mensaje para el cerebro es clarísimo: hay energía, estamos llenos. La fructosa, en cambio, no estimula la insulina directamente, y su efecto sobre la leptina es muy débil. ¿Qué significa esto? Que su consumo no genera la misma señal de saciedad, lo que puede afectar el balance energético a largo plazo. Para que quede más claro, pensemos en la insulina como la gerente general de distribución de energía. Su liberación es la señal para que los músculos y las células de grasa se pongan a trabajar. La insulina es como la llave que permite que unos transportadores especiales, los GLUT4, que normalmente están guardaditos dentro de la célula, se muevan a la superficie, abran la puerta y permitan la entrada masiva de glucosa. Así se limpia la sangre y se almacena la energía para cuando haga falta. Todos estos procesos, que son increíblemente complejos, desde la digestión hasta las señales hormonales, tienen un solo objetivo primordial: mantener la homeostasis. Este término se refiere a la capacidad que tiene el cuerpo de mantener un ambiente interno estable, equilibrado, a pesar de los cambios que vengan de afuera. Y el control del azúcar en sangre es uno de los ejemplos más claros de este arte del equilibrio. Pero la insulina no trabaja sola, ¿eh? El cuerpo tiene todo un equipo de hormonas para esta tarea. El glucagón es su contraparte. Se libera cuando el azúcar en sangre baja y le ordena al hígado que libere la glucosa que tiene guardada. La adrenalina entra en juego en situaciones de lucha o huida para movilizar energía rapidísimo, y el cortisol actúa en periodos más largos de estrés o ayuno. Juntas, se aseguran de que la glucemia se mantenga en ese rango súper estricto y saludable de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Y esta nos muestra una asociación dinámica que es fundamental: el eje hígado-periferia. El hígado funciona como el banco central de glucosa del cuerpo. Guarda los depósitos después de una comida y libera los fondos cuando se necesitan. Y los demás tejidos, como los músculos o el cerebro, son los clientes que van retirando esa energía según sus necesidades específicas. Es un sistema de comunicación y cooperación constante, perfectamente coordinado. Bueno, hemos llegado a la sección final de este viaje. Es el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Vamos a revisar y a consolidar por qué estos dos azúcares, que parecen tan similares en su fórmula química, tienen consecuencias metabólicas tan, pero tan distintas para el organismo.
Esta tabla nos da el resumen definitivo, desde su estructura química, su mecanismo de absorción, pasando por la respuesta hormonal que generan, el nivel de control que hay en el hígado, hasta su destino metabólico final. El patrón es clarísimo, no hay dónde perderse. La glucosa se maneja como un combustible universal, regulado centralmente para todo el sistema. La fructosa, en cambio, se procesa casi exclusivamente en el hígado, sin regulación y con una tendencia muy fuerte a la producción de grasa. Entonces, la conclusión clave para la glucosa es esta. Es el combustible preferido, el universal y el mejor gestionado por el cuerpo. Cada paso de su viaje está finamente orquestado para asegurar que la energía llegue a donde tiene que llegar, cuando tiene que llegar y siempre manteniendo el equilibrio general del sistema. Es, por así decirlo, la moneda energética estándar del organismo. Y para la fructosa, el mensaje es igual de claro, pero muy diferente. Su vía metabólica tan particular que se salta los puntos de control clave, la convierte en un sustrato que, sobre todo cuando se consume en exceso y en formas procesadas, presenta un riesgo bastante significativo de contribuir a la desregulación metabólica. Hablamos de cosas como el hígado graso, el aumento de triglicéridos y la resistencia a la insulina. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de la bioquímica. Después de este viaje molecular tan detallado, queda claro que la palabra azúcar no describe una sola cosa, ¿verdad? Sabiendo que existen estos caminos metabólicos tan distintos, ¿cómo cambia esto la forma en que vemos las diferentes fuentes de azúcar en nuestra alimentación diaria, desde una fruta entera hasta una bebida azucarada? Ahí se las dejo.